Bueno, muchas gracias. Buenos días, compañeros y compañeras. En primer lugar, agradecerte, Colo, por tus palabras y por la invitación, también a Martín, también a Vanina, que bueno, que no solo me han invitado a mí a esta apertura, sino a muchos de mis compañeros y compañeras del gabinete para que participen, para que debatan respecto de este seminario que se llama El Estado Provincial que necesitamos en el tiempo que viene, y me parece un enfoque correcto que lo podamos discutir entre los funcionarios, entre los trabajadores y las trabajadoras, y también con prestigiosos académicos. También agradecer la presencia y el acompañamiento de, como decía recién, ¿cómo estamos, Jorge? De varios compañeras y compañeras del gabinete. Bueno, acá llega Jorge Donofrio, nuestro ministro de Transporte. También está, como decíamos antes, Simón, el ministro de Hábitat. Bueno, otros dos Agustines, Agustín Widler y Agustín Robla, de nuestro equipo. Bueno, de la jefatura de asesora del gobernador, a mi compañera y amiga diputada militante de La Plata, Lucía Yáñez, Paula Lambertini, también compañera, amiga militante de La Plata, concejala, presente de todos. Y bueno, y al resto de los compañeros y las compañeras. Yo me siento, por muchas razones, muy cómodo esta mañana. La primera es porque estamos en una universidad nacional, todos los que somos producto de la educación pública, y que no sentimos que caímos en la educación pública, sino que elegimos, y es nuestro ámbito natural. A los hijos de los trabajadores, la única que nos queda para estudiar es ir a la universidad pública. Así que muy contento de hoy, esta mañana, de estar en una universidad pública dando este debate. En segundo lugar, muy cómodo porque yo también soy trabajador. Todos los que están aquí somos trabajadores y trabajadoras, y para mí siempre es un orgullo poder discutir mano a mano con mis compañeros. Lo único que me molesta de este lugar es que hay un escaloncito. Yo preferiría que ese escaloncito no esté. Yo lo decía recién con Agustín, son universidades más decimonónicas, en donde había otra perspectiva de lo que son, bueno, los profesores, los disertantes. Por suerte esa tradición ya se terminó. Las nuevas universidades del conurbano no tienen escaloncito. Estamos todos al mismo nivel. Estamos todos al mismo nivel. En tercer lugar, porque también me siento parte, como decía el Colo, del movimiento de resistencia al neoliberalismo, que tuvo una victoria electoral, el neoliberalismo, en 2015, pero que tuvo una derrota política durante los 4 años siguientes. Y eso es porque muchos, o todos, me animo a decir, todos y todas los compañeros y compañeras que estamos acá hoy, estuvimos en las calles resistiendo y permitimos que el movimiento nacional y popular vuelva a tener una nueva posibilidad en la Argentina y en la provincia de Buenos Aires. Lo que no podemos permitir es nosotros tener una derrota política. Por eso tenemos que seguir trabajando, compañeros y compañeras, para reforzar las políticas para el pueblo, para mejorar las condiciones materiales de vida del pueblo, para la soberanía y para la grandeza de la nación. Bueno, más allá de esta introducción, sé que hay poco tiempo porque tenemos muchísimas mesas y yo no quiero demorar mucho el comienzo de las otras mesas. Yo me permito, dado que, como dije antes, este seminario se llama El Estado Provincial que necesitamos en el tiempo que viene, y durante todo el día, durante toda la jornada, va a haber muchas mesas en donde se van a estar discutiendo los distintos aspectos de ese Estado provincial que tenemos, y que tenemos que, obviamente, que tenemos que mejorar en conjunto con una visión política y con una visión de desarrollo nacional. Eso se va, como decía recién, a debatir durante todo el día. Así que no me voy a tomar el atrevimiento de yo decir qué es lo que pienso de cómo tiene que ser el Estado provincial a futuro. Eso lo van a debatir ustedes como corresponde. Lo que sí me permito hacer es marcar una línea de base, si les parece, para esa discusión. Y esa línea de base es un poco lo que vino pasando en el gobierno provincial durante estos años. Yo me permito hacerlo marcando algunos momentos, en particular desde que empezó la gestión del gobernador Kicillof, bueno, todos sus ministros, todos sus funcionarios, con el acompañamiento, obviamente, de todos los trabajadores y las trabajadoras. El momento cero que
de nuestra gestión fue cuando asumimos. Que si bien durante toda la campaña, esa larga campaña que hicimos por toda la provincia de Buenos Aires, ya conocíamos los problemas particulares, los problemas generales, los problemas sectoriales que tenía la provincia a partir de infinitos mitines, infinitas reuniones, infinitas charlas en clubes, con organizaciones sociales, en los barrios, con los trabajadores, con las pequeñas empresas, con los pequeños productores rurales, con la Federación Agraria, muchísimo a lo largo y a lo ancho de toda la provincia. Teníamos obviamente un diagnóstico general de cuáles eran los problemas de la provincia y también obviamente, como es nuestra costumbre, lo habíamos estudiado en la macro. Ahora, cuando uno viene y se sienta en el despacho y se enfrenta a la botonera y a las realidades, lleva sorpresas que no esperaba. Y Axel lo llamó, recuerdo, aquel 11 de diciembre de 2019, cuando asumió, tierra arrasada. La provincia de Buenos Aires era realmente tierra arrasada. Y ustedes, los trabajadores, lo saben mejor que nadie. Digo, teníamos 15.000 trabajadores absolutamente precarizados. Habían aprovechado la ley de emergencia administrativa para incorporar trabajadores bajo formas de locación de servicios, contratos basura, digamos, sin ningún tipo de estabilidad y con remuneraciones muy bajas, sin pago, bueno, de los derechos de los trabajadores, como decía el Colo. Un Estado absolutamente vaciado de capacidades, ¿sí? Lo habían vaciado, lo habían desinteresado a los trabajadores y las trabajadoras del Estado. Yo recuerdo que apenas asumimos y veníamos a la Casa de Gobierno, se sorprendían los trabajadores de la Casa de Gobierno de que los saludaban. Una vergüenza. Yo decía, esto es una vergüenza. Ni los saludaban los funcionarios de PRO. No saludaban a sus trabajadores, a sus compañeros, que eran en última instancia de trabajo. Ya nos agradecían eso, que los saludemos. Miren la pérdida de dignidad que habían logrado María Eugenia Vidal y su equipo con los compañeros y compañeras trabajadores. Persecución sindical, esto no lo tengo que abundar mucho, teníamos 9 bases de espionaje ilegal en la provincia de Buenos Aires. Bueno, ahora se destapó la famosa causa de la Gestapo, en donde estaban, como no podían establecer una Gestapo para la persecución sindical, se dedicaron a armar causas para perseguir a los compañeros representantes del movimiento trabajador. Una pérdida salarial en promedio de más de 20 puntos en términos reales durante el gobierno de Vidal y mucho más profunda en algunos sectores de los trabajadores estatales. Una falta de gestión absoluta en todas las áreas. Siempre que uno dice, bueno, ¿qué quedó la gestión de Vidal? Bueno, la verdad es que nada. Eso, tierra arrasada era en todos los sentidos. Las escuelas destruidas, pérdida de calidad educativa, los hospitales destruidos. Solo le habían dado una pequeña lavadita de cara a las guardias, que es lo que primero se ve, típica política de marketing político, obviamente. La seguridad había aumentado en un 83% durante los 4 años de vidalismo, los delitos, no los llamados delitos prevenibles, los delitos que suceden en la calle, a pesar de que ese era supuestamente su caballito de batalla, ¿no? La lucha contra las mafias, contra la inseguridad. Bueno, 83% había aumentado la inseguridad en la provincia de Buenos Aires solamente en 4 años. Eso es con lo que nos encontramos y rápidamente empezamos a trabajar. Lo que yo llamo el momento 1, que es entre que empezó nuestra gestión y comenzó la pandemia. Ahí obviamente teníamos como prioridad reordenar el funcionamiento del Estado, motivar a los trabajadores y las trabajadoras a empezar a trabajar en las paritarias para que no se siga perdiendo capacidad adquisitiva y de a poco ir recuperando parte de ese salario perdido, poner en funcionamiento todas las áreas. Había áreas que habían quedado absolutamente vacías, que cuando, bueno, ellos mismos, en general la derecha tiene ese discurso de que no, se necesitan políticas de Estado. ¿Sí? ¿Qué son políticas de Estado? Bueno, programas de gobierno que duren más de un periodo. Cuando llegamos al gobierno de la provincia de Buenos Aires no había ni un manual de qué política seguir, qué política continuar. Yo digo mejor, porque igual nosotros no lo íbamos a hacer, el manual de ellos. Lo que sí nosotros estamos haciendo es un programa de mediano plazo, que es el 6x6, para reconstruir la provincia después del vidalismo y después de los problemas que nos trajo la pandemia. Lanzamos el primer programa de gobierno que no por casualidad se destinó a lo educativo, el programa Escuelas a la Hora. En enero de 2020, el primer programa de gobierno que lanzó el gobernador fue el programa de Escuelas a la Hora para refaccionar
todas las escuelas de la provincia de Buenos Aires que tenían problemas edilicios severos. Ya llevamos más de 6.000 obras en escuelas de la provincia, de un total de aproximadamente 12.000 establecimientos. Es decir, se han arreglado el 50% ya de las escuelas de la provincia de Buenos Aires, obviamente las que estaban en peores condiciones, y mañana, me permito adelantarlo, vamos a estar inaugurando en Berazategui el edificio escolar número 100. Número 100. Y mirá, lo digo, mañana se cumplen 997 días de gestión en la provincia de Buenos Aires, del gobernador Kicillof. Llegamos a las 100 escuelas, una escuela cada 10 días. Una escuela cada 10 días se está construyendo el gobernador Kicillof en la provincia de Buenos Aires. Y como prioridades avanzamos en algo que es tremendamente necesario en la provincia de Buenos Aires, como dice el gobernador. La provincia más rica, la provincia más diversa, la provincia que explica el 40% de la producción industrial, de la producción agropecuaria, del empleo, bueno, de las exportaciones. La provincia de Buenos Aires es casi el 40% de todo de lo que sucede en la Argentina, pero tiene un problema, tiene el gobierno más pobre de la Argentina, la provincia de Buenos Aires. Eso se debe a un error histórico que cometió allá el gobierno de Armendáriz, el gobernador Armendáriz, el gobierno radical, en el año 88, de ceder 8 puntos de la coparticipación al resto de las provincias. Loable desde el punto de vista de la solidaridad de la provincia de Buenos Aires, inentendible desde el punto de vista de que se trataba ya en ese momento la provincia que tenía más necesidades en términos de luchar contra la pobreza, contra la indigencia y obviamente contra todas las necesidades que tiene nuestra población en toda la provincia, pero fundamentalmente en el conurbano, inentendible. Por lo tanto, tenemos la provincia más rica con el gobierno más pobre que recibe porcentualmente la menor proporción de ingresos por coparticipación de la Argentina. Había que asegurar para todo el mandato del gobernador Kicillof que estén los recursos. No solo los recursos para pagar salario. La provincia de Buenos Aires es una provincia que con los recursos propios, con lo que le corresponde de la coparticipación nacional y con los impuestos que cobra la provincia como ingresos, no paga salario. Es la única provincia de Argentina. Y por eso decimos que es el gobierno más pobre de la Argentina. Había que asegurar los recursos para pagar salarios, aguinaldos, recomponer el salario de los trabajadores y trabajadoras en tiempo y forma, pero también para hacer obra pública. Porque ¿qué es un gobierno provincial que no hace obra pública, que no transforma las condiciones materiales de vida de la población? Lo hablábamos siempre permanentemente con el gobernador, con Agustín, en ese momento era ministro de Infraestructura, y obviamente que se necesitaba un refuerzo nacional, que obviamente el gobernador lo acordó con el presidente Alberto Fernández, y a partir de entonces, y eso se debe agradecer porque corresponde y es de buena persona, agradecer al gobierno nacional que nos ha ayudado muchísimo para que la provincia de Buenos Aires en todo momento tenga los recursos necesarios para pagar los salarios en tiempo y forma, para ir recuperando de a poco poder adquisitivo de los salarios de los trabajadores y trabajadoras estatales, pero también para tener hoy un récord de obra pública, como muy pocas veces tuvo la provincia de Buenos Aires en la historia. Me tengo probablemente que remontar a la época de Mercante para ver este dinamismo en la obra pública, que los que recorremos permanentemente en la provincia, vos lo verás, Jorge, que andas mucho por la ruta, como ministro de Transporte, por donde uno recorre el récord de obra pública. Carteles y carteles, obras en construcción, obras para la inauguración, sin importar si el distrito es del interior o del conurbano, sin importar si es un distrito populoso o de menor población relativa, sin importar también el signo político de quien conduce ese municipio, porque el gobernador y su equipo gobernamos para los 135 distritos y para los casi 18 millones de bonaerenses. Cuando estábamos en ese proceso, aparece la pandemia. Aparece la pandemia, algo totalmente inesperado, algo totalmente insólito, inédito y trágico. Y trágico para el que obviamente nadie en el mundo estaba preparado. Yo me acuerdo, el Colo recordó hace un rato aquella larguísima noche, que creo que era un 11 de marzo o algo así. Un 11 de marzo, creo que era un domingo 11 de marzo. La madrugada que, con varios compañeros y compañeras del movimiento sindical y varios, Agustina Vila, me acuerdo, varios estaba Dani Boyán, con varios compañeros y compañeras del gabinete, nos quedamos a trabajar, a pensar como decía el Colo, al otro día cómo le íbamos a dar
la comida a esos millones de chicos que, más allá de ir a educarse a nuestras escuelas, van a obtener su sustento alimenticio, cómo continuar con las clases, cómo continuar con el aseguramiento de la salud. Uno miraba, prendía la tele y veía desastres y tragedias por todo el mundo, en las ciudades más ricas del mundo, en Nueva York, en Barcelona, en Londres, en Roma, en Milán, en París, desastres. Faltaban equipamiento médico, faltaban respiradores, faltaba oxígeno, la gente se moría por la calle, bolsas mortuorias, todos los desastres que conocimos en la pandemia. Y a partir de eso tuvimos que, obviamente cambiar las prioridades o las urgencias, no las prioridades, pero sí las urgencias que nos había marcado el gobernador, y establecer políticas defensivas de dos tipos. Por un lado, en la materia sanitaria, porque como todavía no había un remedio, una cura para la pandemia, lo único que podíamos establecer eran medidas defensivas, medidas de cuidado. Ustedes se acordarán ya, las medidas de cuidado, establecimos el sistema de fases. Yo no me quiero ni acordar, el peor momento probablemente de nuestras vidas, estar encerrados, no poder ver a la familia, no poder ir al trabajo, no poder ver a sus seres queridos. Por un lado, medidas sanitarias. Tuvimos que básicamente reconstruir el sistema sanitario de la provincia de Buenos Aires, totalmente en ruinas, totalmente desintegrado, entre el sistema público, el sistema de las obras sociales, el sistema privado. Tuvimos que traer 40 y pico de aviones desde Shanghái con equipamiento de protección personal para los médicos, 7 barcos. Tuvimos que construir la ruta, inclusive la ruta aérea para que vengan esos aviones. Cosas que inimaginables, que la verdad que nadie las esperaba ni las tenía planificadas. Conseguir los respiradores, pero con el orgullo hoy, en vistas de la historia, con el orgullo de que a ningún bonaerense le haya faltado una cama, un respirador, un monitor multiparamétrico, una bomba de infusión, que a ningún trabajador y trabajadora estatal de la salud le haya faltado un camisolín, una cofia, un barbijo, todo el equipamiento de protección personal de los trabajadores de la salud. Y por otro lado, avanzar en medidas de contención social, por eso digo medidas defensivas, en lo sanitario y en lo social y económico. Junto con el gobierno nacional, ustedes recordarán, el ATP, el IFE, nosotros en la provincia de Buenos Aires con la ministra, o la ex ministra hoy, Mara Ruiz Malek, que ahora está en AFIP, establecer programas como el Preservar Trabajo, justamente para compensar a aquellas empresas que no podían sostener el salario de los trabajadores para evitar despidos y caídas del salario, con un montón de medidas crediticias del BAPRO, impositivas de ARBA, subsidios del Ministerio de Producción y Agricultura para evitar que cierren los comercios, que cierren las fábricas ante la imposibilidad obviamente de producir y de vender sus productos normalmente. Un año espantoso, un año terrible en todo sentido, en el que si bien evitamos miles y miles de muertes con esas medidas de cuidado, obviamente no fueron tiempos felices para nuestra provincia. El Producto Bruto Geográfico de nuestra provincia cayó un poquito más de 9 puntos, cosa que es una tragedia económica, pero a diferencia de lo que sostenían algunos de la oposición, de que la provincia de Buenos Aires iba a prender fuego, que iba a haber saqueos, que la gente se iba a quedar sin respiradores, iba a morir por las calles como pasaban en otros países de América Latina, nada de eso pasó. Se pudo contener la situación social y la situación sanitaria, y en el medio empezamos a negociar la vacuna, ¿sí? Aquí en la provincia de Buenos Aires. Empezamos a negociar la vacuna, establecimos los contactos con el laboratorio Gamaleya, con el Fondo Ruso de Inversión Directa para comprar la vacuna Sputnik. Después eso lo compartimos con el Estado Nacional, y esa vacuna que se negoció en la provincia de Buenos Aires fue la primera vacuna que llegó a Argentina. La primera vacuna que se inoculó en la Argentina fue el 29 de diciembre de 2020, aquí en la provincia de Buenos Aires, en un hospital público de la provincia de Buenos Aires. Y agradecer, porque seguramente están acá, a todos los trabajadores y trabajadoras de la salud, a todos los trabajadores y trabajadoras de los vacunatorios, que sin su trabajo, sin su coherencia, sin su militancia, no podríamos haber pasado este momento y hoy tener una vida más tranquila, normal y racional. Y el momento 3 es el 2021, con ese proceso histórico de vacunación de la provincia de Buenos Aires en marcha. Cambiamos políticas defensivas
de contención sanitaria, de contención social y económica, a políticas ofensivas. ¿Qué eran las políticas ofensivas? Desde el punto de vista sanitario, vacunar a toda la población de Argentina, de todas las edades, con todas las vacunas que negociamos, que compramos en conjunto con el gobierno nacional, y en el orden social y económico establecer nuevas medidas crediticias, impositivas, subsidios, mecanismos de promoción para que la economía vuelva a crecer. Y la economía volvió a crecer y volvió a volvieron a mejorar fuertemente los índices de empleo durante el 2021 en la provincia de Buenos Aires. Algunos dicen, bueno, es natural, como si se tratara de la ley de gravedad, como si se tratara que uno tira una pelotita, llega al piso y rebota. Digo, la economía en 2020 cayó 9 puntos. En 2021 creció 11,4. ¿Sí? Creció más en 2021 de lo que había caído en 2020. Pero no es natural y no es por la ley de gravedad que la economía se reduce y después al otro año la economía crece. Podía haber seguido reduciéndose, podría haberse estancado ahí sin crecimiento o podía haber crecido un poquito. Si creció mucho y si creció más de lo que cayó fue por las políticas que se implementaron en el gobierno nacional y en el gobierno provincial de fomento de los sectores productivos. ¿Con qué deuda todavía? ¿Con qué deuda? Esto es algo que lo dijo la vicepresidenta, ¿te acordás, Colo, en el acto de diciembre de 2020? En el Estadio Único. Sí, en el Estadio Diego Armando Maradona. Sí. Sí, pero el mejor, no importa. En el Estadio Diego Maradona, cuando la vicepresidenta dijo, sí, la economía va a crecer en 2021, pero tenemos que tener cuidado de que ese crecimiento no se lo apropien 4 virus. Y bueno, en parte nos pasó un poco eso. En parte nos pasó un poco eso y nuestro diagnóstico económico del gobierno provincial es que el excedente que se generó con ese 11% de crecimiento en la Argentina, 10 y pico en la Argentina, 11 y pico en la provincia de Buenos Aires, terminó concentrado en muy pocas manos. Y cuando la riqueza se concentra en muy pocas manos, el indicador típico para analizar esto es lo que se llama técnicamente la distribución funcional del ingreso. Cuánto le toca al capital y cuánto le toca al trabajo. Cuando terminó el gobierno de Cristina teníamos 53-47 a favor del trabajo. Cuando terminó el gobierno de Macri teníamos 60-40 a favor del capital. Y por las circunstancias que vengo relatando, la pandemia, la crisis económica y social asociada a la pandemia, eso no se pudo revertir. ¿Sí? Se pudo lograr un crecimiento acelerado de la economía, se pudo generar empleo y hoy todos los que están acá saben perfectamente que hay problemas para llegar a fin de mes. A los trabajadores formales, no a los trabajadores de la economía social, a los trabajadores formales les cuesta llegar a fin de mes. Me parece que esa es la principal deuda pendiente de este gobierno peronista. ¿Sí? Esa es la principal deuda pendiente de este gobierno peronista. El gobierno nacional, que tiene las políticas macro, y obviamente nosotros desde el gobierno de la provincia acompañando esas políticas macro. Pero nosotros decimos que además no es un problema de justicia solamente. Obviamente que hay una cuestión de justicia, de dignidad del trabajador, de que todos tengan los derechos cubiertos, de que todos puedan llegar a fin de mes, de que todos se puedan comer un asado el fin de semana. Claro que es eso. Pero también es un problema macroeconómico, la concentración de la riqueza. ¿Por qué? Porque la riqueza, cuando se concentra en muy pocas manos, tiende, y sobre todo en estructuras productivas muy concentradas, como tienen muchos sectores de la Argentina, tienden a querer sacar esa riqueza al exterior. ¿Y cómo quieren sacar esa riqueza al exterior? Presionando sobre el dólar. Tratando de comprar dólares para fugarlo al exterior. Entonces eso separa el tipo de cambio, esto es un poco técnico, lo voy a decir muy sencillo, se separa el tipo de cambio oficial de los tipos de cambio paralelos y en ese menjunje hay muchos empresarios que quieren poner los precios internos como si el tipo de cambio paralelo fuera el tipo de cambio oficial, que generan aumentos de medio de precio. Aumentos de medio de precio que pegan sobre el salario de los y las trabajadoras. Por eso nosotros creemos que una mejor distribución del ingreso no solo es una cuestión de mejorarle directamente las condiciones materiales de vida al pueblo trabajador, también es una política de ordenamiento macro y que baja la inflación. En ese sentido, nosotros estamos colaborando, abonando con nuestra perspectiva desde la provincia de Buenos Aires junto con el gobierno nacional. ¿Cuáles son los desafíos a futuro? A nivel nacional y a nivel provincial. El primero, porque estos son procesos que se tienen que dar a pasos. Estábamos hace un tiempo
con una crisis, que en un momento fue una crisis política de nuestro frente político, que se ordenó la crisis de nuestro frente político. A partir de ahora tenemos a todos los factores del Frente de Todos trabajando de manera coordinada en las mejores políticas públicas para establecer, lamentablemente en un periodo de nuestro gobierno y de nuestro frente político, en la consulta entre los distintos factores había quedado interrumpida. Eso ya se solucionó y es una excelente noticia para el campo popular. Ahora se está trabajando en el frente económico. El ministro Massa está tomando las medidas que tiene que tomar y esto es un proceso. El primer paso de ese proceso es estabilizar la economía. Para eso se han tomado medidas muy positivas, se han despejado los vencimientos en pesos, se está trabajando para fortalecer las reservas, condición necesaria para fortalecer la economía nacional, y en un segundo momento se va obviamente a trabajar en la recomposición de los salarios de los trabajadores y las trabajadoras. Ese es el desafío que viene tanto para el gobierno nacional como para el gobierno de la provincia. Nosotros vamos a seguir empujando todo lo que podamos empujar, con la obra pública, con los trabajadores y trabajadoras del Estado, con las medidas económicas, con el crédito del Banco Provincia, con las distintas medidas que se establecen desde ARBA para mejorar las condiciones de vida y de trabajo de todos los bonaerenses. Acá hay una decisión muy clara del gobernador de la provincia de Buenos Aires. El gobernador vino a transformar la provincia de Buenos Aires. Y esa transformación solo se puede hacer con la colaboración, con el acompañamiento y con el apoyo de todos los compañeros y compañeras trabajadores del Estado. Por eso hoy estamos acá. Para nosotros es un orgullo, realmente te lo digo, Colo, que nos hayan invitado. Nosotros como trabajadores nos sentimos halagados que nuestros compañeros, a nosotros que tenemos cierta responsabilidad de gobierno, nos convoquen a poder debatir esto. Así que tenemos toda una larga jornada de debate, sin ningún tipo de tapujos, sin ningún tipo... Acá a nosotros se nos puede decir todo, porque sabiendo que viene de los trabajadores, nosotros estamos dispuestos a discutir cualquier tema, pero siempre desde una perspectiva, desde el peronismo y de la mejora de las condiciones materiales de vida de los trabajadores y de las trabajadoras. Así que, bueno, Martín, Marina, muchísimas gracias, compañeros y compañeras, que tengan una buena jornada de debate y espero leer las conclusiones al final de la